Hola, queridísimos amigos. La crisis financiera mundial ha dejado de ser una teoría de la conspiración, porque hasta los bancos centrales están empezando a hablar de ella. Artículo de opinión. Rusia augura un crack en 2023. Habla de crisis financiera mundial. Informe del Banco Central de Rusia. El sistema económico no está funcionando. No debemos dejar que se desperdicie una crisis. Culpa a las medidas aplicadas por los gobiernos. Sube la deuda mundial y baja la solvencia financiera. Miles de afganos huyen a Pakistán para salvar su vida. La economía de Afganistán al borde del colapso por el boicot. Los talibanes dependerán de los fondos chinos para sobrevivir. Afganistán tendrá crisis cuando se acaben los bienes de Estados Unidos. Biden ordena desclasificar los documentos del FBI sobre el 11S. Trump se postulará para 2024 después del desastre de Afganistán. Suben las criptomonedas y las materias primas mientras cae el dólar. Suben los precios del oro y la plata mientras cae la bolsa y el petróleo. El valor de la criptomoneda Dogecoin 2.0 se dispara a más de un 450%. La desaceleración de la economía trae pesimismo a las bolsas europeas. Víctimas de lluvias en Venezuela unen sus fuerzas para recuperar su casa. La primera civilización de América estaba formada por sofisticados ingenieros. Un enorme esqueleto en una playa escocesa dispara los rumores sobre Nessie. Comenzamos. El Banco Central de Rusia augura una crisis financiera mundial en 2023. El mundo podría enfrentar una desastrosa crisis financiera en 2023 en la misma escala que la devastadora crisis económica de 2008-2009. La institución financiera ha publicado un informe que contiene 4 escenarios separados para el futuro cercano, 3 de los cuales pintan un panorama sombrío. Relacionado con esta noticia, el famoso economista estadounidense Joseph Stiglitz, que fue Nobel de Economía en 2001, dijo que no está funcionando el sistema económico y que ahora es un buen momento para reconfigurar la economía y que no deberíamos dejar que se desperdicie una crisis. Se refirió a la falta de resistencia de la economía de mercado bajo las condiciones críticas actuales. El mundo podría enfrentar un desastre financiero comparable con la crisis de 2008-2009 debido a los problemas acumulados durante los últimos 18 meses, que son un subproducto de las medidas aplicadas por los gobiernos para combatir la crisis. Según el Banco Central de Rusia, la economía mundial podría entrar en un escenario de crisis debido tanto al aumento de la deuda mundial de los países como al creciente número de empresas con débil solvencia financiera. El informe titulado «Las principales directrices de la política monetaria estatal unificada para 2022 y el periodo 2023 y 2024» contiene 4 escenarios separados para el futuro cercano desarrollados por el banco. El último escenario, titulado «Crisis financiera», ilustra los riesgos asociados con un aumento significativo de la carga de la deuda en la economía mundial debido a la crisis. Este escenario muestra una dinámica inestable en los mercados financieros que genera una falta de confianza en los inversores. Este es el peor de los 3 escenarios negativos, sostiene el banco. La economía de Rusia está sufriendo una inflación obstinadamente alta que actualmente se sitúa en el 6,5%, y se le ha culpado de afectar significativamente los niveles de vida del país antes de las próximas elecciones parlamentarias. En julio, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiulina,
reveló que la institución subiría su tasa para igualar su tasa de interés clave a la tasa de inflación anual del 6,5% en un intento por fomentar el ahorro y desalentar el endeudamiento. El banco desea reducir esta cifra al objetivo anunciado públicamente del 4%. Noticias de Rusia. Putin acusa a los países líderes de bombear dinero a sus economías en vez de ayudar a los demás. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado este viernes que los países líderes bombean dinero a sus economías en plena crisis en lugar de ayudar a las naciones en desarrollo que necesitan ayuda. Transferencia del FMI empuja las reservas internacionales de Rusia a máximos históricos. Las reservas internacionales de Rusia, las cuartas más grandes del mundo, aumentaron 20.000 millones de dólares o en un 3,4% en una semana tras una transferencia del Fondo Monetario Internacional. Las reservas del país alcanzaron los 615.600 millones de dólares el 27 de agosto. Casi 100.000 rusos reclamaron tierras libres en el lejano oriente. Alrededor de 95.000 personas recibieron una hectárea de tierra gratis en el marco del programa de donación de tierras respaldado por el Estado de Rusia en el lejano oriente del país. Esto ya viene de antiguo. Recuerdo que en época de la Unión Soviética, si querías emigrar a Oriente, te regalaban un trozo de tierra, una pastilla de jabón lagarto y dicen que también una rusa bien gordita para que te diera calor en la Siberia. Rusia establecerá una zona libre de impuestos en las Islas Kuriles para atraer inversores. Rusia introducirá incentivos sin precedentes para las empresas que deseen invertir en las Islas Kuriles, incluida una excepción fiscal de 10 años, dijo el viernes el presidente Putin en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental de Vladivostok, que no es tan famoso como el Foro de Davos, pero tiene mucha repercusión en aquella zona, en Asia, en el continente asiático. Rusia revela que puede reconocer a los talibanes como autoridades afganas. Rusia puede reconocer oficialmente a los talibanes como las autoridades en Afganistán, pero solo considerará adecuadamente la medida después de que se forme un gobierno inclusivo, dijo el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores. Afganistán. Qatar prevé la apertura de un corredor humanitario en Kabul. Qatar espera que se pueda abrir un corredor humanitario en el aeropuerto de Kabul en las próximas 24 o 48 horas, aseguró este viernes su enviado especial en Afganistán, Mutlaq al-Khatami, a su llegada a este país. Espero que en las próximas 24 o 48 horas la apertura de corredores humanitarios para la entrada de ayuda humanitaria por el aeropuerto de Kabul y otros aeropuertos abiertos, además de la libertad de movimientos y el viaje de los extranjeros o los afganos que tienen los documentos necesarios para viajar, dijo al-Khatami. Y yo digo que este país árabe puede hacer una gran labor humanitaria en Afganistán, porque solamente los países árabes son los que mejor pueden entenderse con los talibanes, para salvar vidas sobre todo, para salvar vidas humanas. Afganistán será víctima de una crisis humanitaria en cuanto se acaben los bienes de Estados Unidos. Los bienes abandonados en Afganistán por Estados Unidos y sus aliados se terminarán en breve y sin una ayuda seria de toda la comunidad internacional, a ese país le espera una verdadera catástrofe humanitaria, aseguró a Sputnik el profesor Ravshan Nazarov, docente de la sucursal de Tashkent de la Universidad Rusa de Economía Plejanov. La economía de Afganistán al borde del colapso por el boicot a los talibanes.
La economía de Afganistán, muy dependiente de la ayuda exterior en las casi 2 décadas de ocupación, está al borde del colapso desde que la llegada al poder de los talibanes motivase la suspensión de los fondos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, lo que paralizará parte de los logros económicos del país asiático. Los talibanes dependerán de los fondos chinos. El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo a un periódico italiano que el grupo dependerá principalmente de la financiación de China tras la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán y su toma del país. Los talibanes anunciaron que China será su puerta de entrada a los mercados internacionales a lo largo de la franja y la ruta. Pues esto es una contradicción de China, porque China persigue a los islamistas y, sin embargo, se entiende a los islamistas de China, y sin embargo se lleva muy bien con los islamistas de Afganistán. Una contradicción como la copa de un pino. Miles de afganos huyen a Pakistán. Mientras el mundo observaba las frenéticas evacuaciones del aeropuerto de Kabul, miles de personas se dirigían a la frontera de Afganistán con Pakistán a pie y en cualquier vehículo que pudiera encontrar, lejos del resplandor de las cámaras de noticias. Oficialmente, la frontera está cerrada para todos, excepto para aquellos con documentación válida por razones médicas, trabajo o para ver a familiares en ambos lados. Sin embargo, miles de afganos han atravesado el cruce fronterizo de Spin Boldak en la provincia de Kandahar, en el sureste de Afganistán, hacia la ciudad pakistaní de Chamán. Viva la solidaridad islámica, que deja mucho que desear, claro, entre países musulmanes. Los talibanes intensifican la batalla para conquistar el valle del Panjshir. Los combates entre los combatientes talibanes y las fuerzas de resistencia se han intensificado en la provincia norteña del Panjshir, mientras el grupo afgano lucha por tomar el control del último bastión rebelde del país, y me temo que lo consigan debido al armamento de alta tecnología que han dejado abandonados los estadounidenses. Pilotos afganos detenidos en Uzbekistán. Los pilotos afganos entrenados por Estados Unidos y otros detenidos en un campamento de Uzbekistán ya temían ser enviados de regreso a Afganistán gobernado por los talibanes, así que fue poco reconfortante cuando un guardia uzbeco bromeó el otro día: «No puedes quedarte aquí para siempre». Claro, si se los entregan a los talibanes, fusilamiento seguro. Negociaciones. Canales de comunicación abiertos con los talibanes. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dicho que los canales de comunicación con los talibanes continuarán en cuestiones importantes. La Unión Europea acuerda relacionarse con los talibanes. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han acordado relacionarse con los talibanes, aunque evitan un reconocimiento formal. En un encuentro en Eslovenia, los países de la UE también han decidido restablecerse en Afganistán de forma conjunta si lo permiten las condiciones de seguridad. Estados Unidos otorgará a cada evacuado afgano entrante hasta $2.275 en ayuda. El Departamento de Estado planea gastar hasta $2.275 por cada evacuado a medida que se desarrolle el esfuerzo de reubicación en las comunidades de todo el país durante los próximos meses, con la ayuda de 200 agencias privadas. El dinero se utilizará para vivienda, alimentos y otras necesidades, y para matricular a los niños en la escuela. La mayoría huyó de su país con poco más que la ropa que vestía. El ministro del Interior alemán asegura que 20 afganos peligrosos llegaron al país camuflados entre los evacuados de Kabul.
El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, ha asegurado este viernes que un total de 20 afganos conocidos por las agencias de inteligencia de Alemania han entrado en el país entre los evacuados de Kabul. Y otra última noticia de Oriente Medio. 100 artefactos antiguos de Mesopotamia incautados en Noruega. La policía de Noruega ha confiscado a un coleccionista cerca de 100 artefactos arqueológicos mesopotámicos cuya desaparición fue informada por las autoridades iraquíes. La incautación involucra lo que se presume que son tablillas cuneiformes y otros objetos arqueológicos de Mesopotamia, el actual Irak, considerados importantes para el patrimonio cultural histórico del mundo. Posiblemente formen parte del saqueo que se produjo del Museo Nacional de Bagdad tras la invasión de Irak. Economía. Decepcionante informe de empleo en agosto. El decepcionante informe de empleo de agosto tiene a los economistas luchando por encontrar respuestas. Con solo 235.000 puestos de trabajo añadidos frente a los 750.000 proyectados, se ha estancado la recuperación económica. Se derrumba el petróleo. El precio del petróleo cayó el viernes tras un informe de empleo más débil de lo esperado que indicara una recuperación económica irregular que podría significar una demanda de combustible más lenta. Cae la bolsa. Los índices S&P 500 y el Dow Jones cayeron el viernes debido a la desaceleración del crecimiento del empleo que generó dudas sobre el ritmo de la recuperación económica, mientras que el Nasdaq de alto contenido tecnológico subió, ya que el informe también calmó los temores de una inminente disminución en la política monetaria. La desaceleración de la economía devuelve el pesimismo a las bolsas europeas. Los datos de empleo en Estados Unidos, sensiblemente peores de lo esperado, y los índices de actividad conocidos, que constatan la desaceleración de la economía, han devuelto el pesimismo a los inversores, lo que se ha traducido en descensos generalizados en las bolsas europeas. Las grandes tecnologías ganan en Wall Street. El sector tecnológico de Wall Street tuvo su mayor semana ganadora desde mediados de julio, después de que un triste informe de empleos en Estados Unidos el viernes reforzara las apuestas de que el dinero del estímulo seguirá fluyendo a la economía. Sube el precio del oro. Los mercados del oro se han recuperado significativamente durante el transcurso de la sesión de negociación del viernes para mirar hacia el nivel de $1.835 la onza Troy. El oro sube durante la semana a su nivel más alto en 11 semanas después de los pesimistas datos de empleo en agosto. Los futuros del oro suben el viernes con un aumento menor de lo esperado en nuevos empleos el mes pasado, lo que provocó que los precios del metal precioso registraran una ganancia para la semana y marcaran su final más alto desde mediados de junio. Sube la plata. El mercado de la plata también se ha recuperado significativamente durante la sesión de negociación del viernes, ya que el número de puestos de trabajo resultó más débil de lo previsto. Siendo ese el caso, anticipo que este mercado continuará moviéndose basado en el dólar estadounidense como lo hizo el viernes. El dólar obviamente fue golpeado después de esta noticia, ya que la Reserva Federal no está ni cerca de poder ajustar la política monetaria. Nuevo máximo del precio del aluminio. El precio del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres y las bolsas de futuros de Shanghái alcanzaron nuevos máximos de una década el miércoles, después de que el gobierno chino prometiera más apoyo para evitar que se desplome la economía. El valor de la criptomoneda Dogecoin 2.0 se dispara más de un 450%.
La Fundación Dogecoin ha asegurado que este proyecto no tiene conexión con el suyo y ha instado a los creadores del mismo a elegir un nuevo nombre. El valor de la criptomoneda Dogecoin 2.0 se ha disparado un 457,6% en las últimas 24 horas, cotizando la unidad a $0,1599, su máximo histórico. El Bitcoin se cotiza por encima de los $50.000 a medida que las criptomonedas ganan vapor. Bitcoin, Ethereum y las acciones relacionadas con las criptomonedas están exhibiendo un nuevo impulso incluso cuando la perspectiva regulatoria se oscurece. Política. Biden ordena desclasificar los documentos del 11S. El presidente Biden ordenó al Departamento de Justicia y a otras agencias que comiencen un proceso de 6 meses para desclasificar documentos relacionados con las investigaciones del FBI sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001. Trump se postulará en 2024 después del desastre de Afganistán. El exasesor de Donald Trump, Jason Miller, y el representante Jim Jordan, republicano por Ohio, revelaron después de conversaciones recientes con el expresidente que está preparando una carrera en 2024. El excardenal estadounidense McCarrick se declara inocente de abusar sexualmente de un adolescente. El excardenal católico romano Theodore McCarrick se declaró inocente el viernes de las acusaciones de abusar sexualmente en 1974, un caso que lo convierte en el funcionario católico estadounidense de más alto rango en la historia, procesado por abusar sexualmente de un menor, lamentablemente. América. Nativos americanos pierden la demanda por una mina de litio. Un juez federal dictaminó el viernes que Lithium Americas Corp puede realizar trabajos de excavación en su sitio de mina de litio Tucker Pass en Nevada, negando una solicitud de los nativos americanos que dijeron que la excavación profanaría un área que creen que contiene huesos y artefactos ancestrales. México enfrenta crisis migratorias en las fronteras norte y sur. Esto ya sí, estamos en el apartado de América. México ha enfrentado presiones migratorias del norte-sur y dentro de sus propias fronteras en las últimas semanas, lo que lo coloca en una posición cada vez más difícil. Miles de migrantes continúan cruzando su frontera sur. Estados Unidos envía miles más desde el norte y existe la perspectiva renovada de que Estados Unidos haga que los solicitantes de asilo esperen en México durante largos periodos. Emigrantes centroamericanos agredidos buscan trabajo en México sin pretender llegar a Estados Unidos. Cientos de personas emigrantes que salieron en al menos 3 grupos desde la ciudad mexicana de Tapachula esta semana fueron agredidos por autoridades en distintos eventos cuando solo buscaban alejarse de la frontera con Guatemala para encontrar trabajo y vivienda digna en México sin necesidad de ir a Estados Unidos. Víctimas de lluvias intensas en Venezuela unen sus fuerzas para recuperar su casa, y yo alabo este movimiento de solidaridad. Albañiles, electricistas, maestros de obra, cocineros, todos se unieron en los 2 sectores más afectados por las lluvias en este pequeño municipio del estado de Mérida, en el oeste de Venezuela, para recuperar el área azotada por intensas lluvias el 24 de agosto. Guatemala inicia una investigación sobre acusaciones de soborno vinculadas al presidente. Fiscales de Guatemala iniciaron una investigación sobre las acusaciones de que empresarios rusos pagaron un soborno al presidente
Alejandro Giammattei para obtener un muelle en uno de los principales puertos del país, dijo el viernes la Fiscalía General. Bolsonaro amenaza a 2 jueces del Supremo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este viernes que las manifestaciones del 7 de septiembre, Día de la Independencia, servirán como ultimátum para 1 o 2 jueces del Tribunal Supremo. En otras ocasiones ya mostró su malestar con los magistrados Luis Roberto Barroso y Alexandre de Moraes, a quienes acusa de intentar dar otro rumbo al país. Barroso es el presidente del Tribunal Superior Electoral y se negó a reformar el sistema de voto electrónico cuya fiabilidad cuestiona Bolsonaro. Descubren que la primera civilización de América estaba formada por sofisticados ingenieros. Durante muchos años se creyó que los indígenas americanos que residían hace más de 3 milenios en lo que ahora es el norte de Luisiana no eran más que cazadores y recolectores. Pero un nuevo estudio arroja luz sobre las actividades de la que se considera la primera civilización del continente americano. Miscelánea. Año Nuevo Judío. El Año Nuevo Judío, el número 5782, comienza al atardecer del 6 de septiembre y finaliza 2 días después. Más de 150.000 israelíes lo recibirán con serias dificultades económicas. Rosh Hashanah es una fiesta anual celebrada por los judíos de todo el mundo y los observantes asisten a los servicios de oración en la sinagoga y escuchan el sonido del shofar o cuerno de carnero, que anuncia la llegada del nuevo año y llama a la meditación y al autoanálisis. Las familias y los amigos se reúnen en comidas festivas que incluyen una variedad de alimentos dulces como manzanas, miel, granada, jalea de pasas y pastel de miel, entre otros, que simbolizan un dulce año nuevo por venir. Pues simplemente feliz año nuevo al pueblo judío como a todos los pueblos del mundo de buena voluntad. Otra cosa serán los políticos. La policía de Nueva Zelanda mata a un extremista que apuñaló a 6 en un supermercado. La policía de Nueva Zelanda disparó el viernes y mató a un extremista que portaba un cuchillo y era conocido por las autoridades, dijo la primera ministra Jacinda Ardern, después de que apuñalara e hiriera al menos a 6 personas en un supermercado. Este sí que estaba mal de la cabeza. Nueva ola de represión en Sudán del Sur. Amnistía Internacional ha advertido que Sudán del Sur está siendo testigo de una nueva ola de represión, con muchos activistas ahora escondidos tras una serie de detenciones en las últimas semanas. Un enorme y misterioso esqueleto en una playa escocesa dispara los rumores de Nessie. Es posible que los entusiastas del monstruo del lago Ness y los teóricos de la conspiración quieran desviar la mirada ahora, ya que un cadáver podrido gigante ha llegado a la orilla en una playa en Aberdeen, Escocia, alimentando los rumores generalizados sobre la desaparición de Nessie. Reino Unido calificará el robo de mascotas como delito penal. El gobierno del Reino Unido tiene previsto considerar el robo de mascotas como un delito penal, una medida que ayudará a contrarrestar el preocupante aumento de este tipo de hurtos registrado durante la crisis. Así, los animales robados no se considerarán ya como una pérdida de la propiedad bajo la nueva legislación, un cambio que busca reconocer el estrés emocional que causa a los dueños perder a una mascota. Y esto es todo por el momento. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.